Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y estoy seguro de que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una confesión que ha sacudido los cimientos de la industria, Can Yaman y las personas que, según él, arruinaron su boda con Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Ese evento que todos esperábamos ver, esa unión de dos de las estrellas más queridas de Turquía, al parecer, tuvo sus propios fantasmas internos. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Can y Demet, al igual que yo, y han seguido su relación desde el principio. Por eso, vamos a sumergirnos en los detalles de esta sorprendente declaración de Can Yaman. ¿Quiénes son estas personas misteriosas? ¿Qué hicieron para que la boda se desmoronara? ¿Fue algo personal, algo profesional, o una mezcla de ambas cosas? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Y antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del entretenimiento. Aprieten ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, vamos a lo que nos interesa. Las declaraciones de Can Yaman sobre las supuestas personas que arruinaron su boda con Demet Özdemir han sido bastante impactantes. Durante mucho tiempo el público pensó que la ruptura entre Can y Demet, que fue tan repentina como su romance, se debió a las presiones de sus carreras, a las agendas apretadas, o quizás a diferencias irreconciliables. Pero Can Yaman en una entrevista reciente ha abierto una caja de Pandora al señalar que hubo personas específicas que intervinieron y, en sus palabras, arruinaron lo que él consideraba el camino hacia el matrimonio con Demet. Es importante destacar que Can Yaman no ha revelado nombres explícitos en sus declaraciones. Ha sido bastante vago al respecto, refiriéndose a ellos como un círculo cercano, gente a su alrededor, o personas con intenciones ocultas. Esto, por supuesto, ha generado aún más especulación y ha alimentado los rumores. ¿Se trata de amigos celosos? ¿Familiares entrometidos? ¿O tal vez representantes y managers que vieron amenazados sus propios intereses? La verdad es que la ambigüedad de sus palabras nos deja imaginando un montón de escenarios. Lo que Can Yaman sí ha dejado claro es que estas personas no solo se opusieron a la relación, sino que activamente trabajaron para sabotearla. Según él, estas influencias externas crearon conflictos, sembraron dudas y, en última instancia, fracturaron la confianza entre él y Demet. Él describe un ambiente de negatividad y manipulación que rodeó la pareja, impidiendo que su amor floreciera hacia un compromiso definitivo. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkenci, una telenovela que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa chispa traspasó la pantalla para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Se les veía juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la idea de una boda era algo que muchos esperábamos con ansias. Eran la pareja dorada de la televisión turca, la que todos querían ver triunfar. Sin embargo, como muchas historias de cuento de hadas, la suya tuvo un final abrupto y doloroso. La ruptura fue un golpe duro para los seguidores, y hasta ahora, las razones siempre habían sido un misterio envuelto en especulaciones. Ahora, con las declaraciones de Can, el panorama cambia. Él no está echando culpas a la falta de amor o a problemas internos de la pareja, sino a fuerzas externas que actuaron como un veneno silencioso. Pensemos en lo difícil que debe ser para una figura pública como Can Yaman, expuesto a los focos y a la opinión pública constantemente, lidiar con personas que supuestamente buscan su propio beneficio a costa de su felicidad. Es probable que estas personas estuvieran influenciadas por una serie de motivaciones: envidia profesional, miedo a perder su estatus o influencia si la pareja se consolidaba, o simplemente el deseo de controlar las carreras de los actores. En la industria del entretenimiento, las relaciones personales a menudo se entrelazan con los negocios, y a veces, los intereses comerciales pueden pesar más que los sentimentales. Can Yaman ha transmitido la sensación de que él estaba dispuesto a dar el siguiente paso, a formalizar su relación con Demet, pero estas influencias externas crearon una barrera insuperable. Él sugiere que estas personas se aprovecharon de las inseguridades, de los malentendidos, y de la presión mediática para generar un ambiente de desconfianza que, lamentablemente, terminó separándolos. Es una situación muy
Y triste porque nos hace pensar en cuántas relaciones verdaderas podrían haber prosperado si no tuvieran que lidiar con la interferencia de terceros. Lo más intrigante de las declaraciones de Khan es la forma en que describe a estas personas como arruinadores. La palabra arruinar es muy fuerte. No habla de desacuerdos o de malentendidos pasajeros, sino de un daño intencional. Esto nos lleva a preguntarnos si estas personas eran conscientes del impacto que sus acciones tendrían en la relación de Khan y Demet, o si simplemente actuaban por impulsos egoístas sin importar las consecuencias. Por otro lado, es importante recordar que esta es la perspectiva de Khan Yaman. No tenemos la versión de Demet Özdemir, ni la de las supuestas personas involucradas. En el mundo de las celebridades, las historias a menudo se cuentan desde un solo lado, y es fácil caer en la trampa de creer una versión sin tener toda la información. Sin embargo, la sinceridad y el dolor que Khan Yaman parece transmitir en sus palabras le otorgan un cierto grado de credibilidad. Se le ve afectado por la situación, y eso siempre genera empatía. Podríamos imaginar quiénes podrían ser estas personas. En el círculo de Khan Yaman podríamos pensar en su equipo de representación, personas cercanas a él que podrían haber visto la relación con Demet como una distracción o una amenaza para sus contratos y su imagen. También podrían ser amigos o conocidos que por motivos personales, no deseaban ver a Khan felizmente casado. La industria del entretenimiento es conocida por tener tiburoneras, personas que buscan aprovecharse de la fama y el éxito ajeno. ¿Y qué decir del lado de Demet? ¿Había personas en su círculo que también vieron la relación de forma negativa? Es muy probable que los problemas no fueran unidireccionales, sino que surgieran de ambos lados, de personas que rodearan a cada uno de ellos. La complejidad de las relaciones humanas, sumada a la vorágine de la fama, puede crear situaciones realmente difíciles de navegar. Khan Yaman ha expresado que él amaba a Demet y que deseaba construir un futuro con ella. Sus declaraciones sugieren que el mayor obstáculo no fueron ellos como pareja, sino las fuerzas externas que los separaron. Es una lástima que la ambición, la envidia o el egoísmo de unas pocas personas hayan podido truncar lo que parecía ser una historia de amor prometedora. Otro punto interesante a considerar es el timing de estas declaraciones. ¿Por qué Khan Yaman decide hablar de esto ahora, después de tanto tiempo? Quizás ha llegado a un punto en su vida donde siente la necesidad de sanar, de poner las cosas en su sitio, o simplemente de contar su versión de los hechos para liberarse de la carga que ha llevado. A veces, hablar es el primer paso para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Lo que es seguro es que estas palabras han abierto una nueva puerta en la narrativa de su relación con Demet Özdemir. Ya no se trata solo de una pareja que se separó, sino de una relación que, según Khan, fue activamente saboteada. Esto nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público y rodeadas de intereses ajenos. Entiendo que para muchos Khan Yaman y Demet Özdemir son ídolos, y sus vidas personales nos generan curiosidad e incluso un sentimiento de cercanía. Es natural querer saber qué pasó, quiénes fueron los responsables, y cómo afectó a nuestros personajes favoritos. Lo importante es mantener la perspectiva, recordar que son seres humanos con sus propias luchas y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Para concluir, las declaraciones de Khan Yaman sobre quienes arruinaron su boda con Demet Özdemir nos presentan una perspectiva conmovedora y a la vez intrigante. Él señala a un grupo de personas externas, un círculo cercano, o influencias ocultas, como las responsables de haber creado conflictos y sembrado dudas que impidieron que la relación llegara al matrimonio. Khan Yaman da a entender que su deseo de casarse con Demet era genuino, pero que estas fuerzas externas actuaron activamente para sabotear su unión, provocando un daño intencional. Si bien no ha nombrado a nadie, la profundidad de su dolor y la firmeza de sus palabras sugieren un impacto significativo en su vida y en su relación. Esto nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde los intereses personales y profesionales a menudo se entrelazan, y cómo las influencias externas pueden tener un poder devastador. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Ha sido un tema fascinante y espero, esclarecedor para todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Khan Yaman. ¿Creen que realmente hubo personas que sabotearon su relación? ¿Quiénes creen ustedes que podrían ser esas personas? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir
Exhibiendo el mejor contenido del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.